En un golpe a la clase política que tradicionalmente gobierna Colombia, los ciudadanos votaron por dos opciones poco convencionales en esta primera vuelta de las elecciones presidenciales del pasado domingo 29 de mayo. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El futuro político del país ahora se va a definir el 19 de junio en la segunda vuelta, donde Petro deberá apostarle a aumentar la ventaja sobre su contrincante luego de obtener el 40.3% de todos los votos en esta primera ronda frente a un 28% del candidato Rodolfo Hernández. Con discursos antisistema, los candidatos prometen entonces un cambio frente al gobierno actual del presidente conservador que está dejando el cargo, hablamos de Iván Duque. Sin embargo, sus aproximaciones son distintas. Petro, por un lado, busca beneficiar a los más vulnerables, aumentando impuestos a las élites y también democratizando todos los recursos y negando nuevas licencias de exploración de petróleo. Y por su parte, Rodolfo Hernández buscaría entonces curar al país de lo que llama la corrupción desde el Estado, enfrentando la clase política tradicional sin promover impuestos a la riqueza. Sin embargo, ninguna de estas propuestas podría realizarse si los aspirantes al Palacio de Nariño no tienen gobernabilidad en el Congreso colombiano. Y precisamente vamos a hablar de esta gobernabilidad del Congreso, ¿no? Y cómo estaría si gana un candidato o si gana el otro. Lo vamos a conversar con Sandra Botero, ella es politóloga, profesora de la Universidad del Rosario. Gracias por estar con nosotros en Directo América. Sandra, le pregunto entonces, primero, para hacer, digamos, un balance, una radiografía general, ¿cómo están las fuerzas políticas en el Congreso colombiano en estas pasadas elecciones? Gracias por la invitación, Raúl. Creo que lo primero que hay que tener presente es que el Congreso que fue elegido el pasado marzo es un Congreso que está muy fragmentado. Hay una bancada sustancial importante del pacto histórico, pero esta está más o menos equiparable con la del Partido Liberal. El Partido Conservador también le fue muy bien y hay otras fuerzas, digamos, de esas tres grandes que tienen compos grandes. Entonces lo que tenemos es un Congreso donde nadie tiene una mayoría clara y cualquiera que llegue tiene que entrar a negociar con ese Congreso. Hacer las llamadas alianzas, ¿no? Digamos en el caso hipotético de que gane el próximo 19 de junio el candidato de izquierda, Gustavo Petro. Primero hacemos el ejercicio con él y después lo hacemos con Rodolfo Hernández. ¿Qué tipo de alianzas tendría que hacer el senador Gustavo Petro para poder gobernar sin ningún problema y para hacer, digamos, esos cambios estructurales dentro del país que tanto él quiere hacer y que la población también, digamos, que el día de ayer dijo, ya estamos cansados, ya queremos realmente cambios en nuestro país? Un contraste inmediato entre los dos candidatos es que entre los dos, entre Petro y Rodolfo Hernández, Petro por lo menos tiene bancada, ¿no? Hay un grupo de congresistas del pacto histórico que tienen una relación cercana con Petro, por quienes él hizo campaña. Entonces, Petro además tiene experiencia en el Congreso, ¿no? Creo que eso es fundamental también de tener pendiente. Petro ha sido senador en varias oportunidades. Conoce el funcionamiento del Congreso y, repito, tiene un grupo de personas con las que trabajar. Claro, él no tiene mayoría, entonces tendría que entrar a establecer alianzas. Lo que hemos visto también en las últimas semanas de la campaña presidencial es un Petro muy dispuesto a negociar e incluso a acercarse a sectores que no son necesariamente cercanos ideológicos a él, partidos tradicionales, incluso partidos más religiosos. Entonces yo creo que un presidente Petro no la tendría fácil. Seguramente encontraría algo de resistencia en el Congreso para sus proyectos más ambiciosos, pero es un presidente que tiene un grupo de personas a partir del cual funcionar y negociar en el Congreso y que está dispuesto a trabajar con la clase política. Sandra, así las cosas, el que la tendría entonces bien difícil, digamos que tendría que hacer absolutamente un lobby completamente nuevo en el Congreso, empezar, digamos, a calentar los curules, sería entonces Rodolfo Hernández. ¿Cómo hacer para gobernar cuando ni siquiera tiene una bancada, cuando pues no ha estado, digamos, cercano al Congreso? Recordemos también, como lo decías, que Gustavo Petro pues es senador. Entonces, ¿cómo tendría las cosas Rodolfo? Yo creo que incluso la situación es aún más compleja de lo que tú describes, Sí. Raúl, porque no es solo una persona que tendría, como tú dices, que entrar a hacer lobby, sino creo que es alguien que no tiene ningún interés en hacer ningún tipo de negociaciones con el Congreso. Es decir, parte de la situación en la que estamos de sorpresa es que sabemos muy poco de Rodolfo Hernández como político.
que no es una persona que tenga amplia trayectoria, es decir, no es un outsider completo porque es alguien que ya fue alcalde de una de las ciudades más importantes de Colombia, pero no es alguien que haya tenido ninguna trayectoria en otro cargo político de elección popular. Y es alguien cuyo discurso de campaña es explícitamente que le parece que todos los políticos son corruptos. Entonces yo me puedo imaginar en una presidencia de Rodolfo Hernández un choque institucional brutal con el Congreso, donde el presidente incluso sea mucho más fácil, digamos, echarle el agua sucia de las dificultades de implementación de sus promesas, que no están muy claras, y que son bastante ambiciosas al Congreso. O sea, decirle, es que estos no dejan hacer nada, y que lo que se genere sea un choque de trenes fuertísimo entre el Ejecutivo y el Legislativo. Lo dijiste bien claro, Sandra. Dice todos los políticos son corruptos, incluido él. Recordemos que tiene varias causas, digamos, también en la justicia, en irregularidades en procesos de contratación. Ahorita, en unas semanas también, pues tiene una nueva audiencia también por unas irregularidades que tiene que ver con corrupción. El hijo también estuvo señalado de corrupción. Y también quisiera como desgranar un poco esto de las élites, porque también en su momento Rodolfo Hernández ha dicho que ha tenido afinidad con el expresidente Álvaro Uribe. Estamos hablando del uribismo. Entonces, ¿qué tan lejano, digamos, es de estas bases tradicionales, de los partidos tradicionales en Colombia? O más bien es de la boca para afuera, porque evidentemente también tiene que hacer alianzas dentro del Congreso para poder gobernar, porque si no, va a pasar lo que dice usted, que va a ser, pues, inviable el país. Creo que esa pregunta que estás haciendo es la pregunta que nos levantamos muchos haciéndonos hoy. Entonces, de lo que sabemos de Hernández, que repito no es mucho, es que es una persona muy pragmática. Entonces, yo me puedo imaginar a Rodolfo Hernández, si es elegido presidente, haciendo alianzas muy pragmáticas con diferentes sectores. Él ha tenido algunos vínculos, guiños con Álvaro Uribe, pero también con otros políticos muy diversos. Es decir, yo no creo que sea alguien para quien la ideología, por ejemplo, sea su preocupación fundamental. Lo que creo, Raúl, es que hay que distinguir entre la campaña y el gobierno. Entonces, la próxima semana yo no veo a Rodolfo Hernández aceptando oficialmente el apoyo de nadie, porque parte del discurso de Rodolfo Hernández es que él solo está en coalición con la ciudadanía colombiana y que los demás si quieren venir a él que vengan, pero que no es algo que él va a buscar o sobre lo cual él va a construir. Entonces creo que va a ser muy diferente cuando llegue, pero me lo puedo imaginar haciendo alianzas pragmáticas con muchas personas. Lo que sí es clarísimo es que entre los dos él es la opción más viable de la derecha y es a la cual la derecha se va a volcar.